¿Cómo es la digitalización de estas cadenas de producción de cerveza? Vale, vamos a ver un poco la visión global. Tú me vas Sí. estructurando, me vas preguntando cuando quieras, porque quizá tiene cierta complejidad que el que pide una caña en un bar, pues quizá Mm, no tiene por qué conocerla, ¿no? Al final es un bloque donde hay dos partes muy importantes, ¿no? La parte de la fabricación en sí y la parte de la calle. La parte de la calle, la parte comercial, ¿vale? Va respecto a una planificación anual donde, por ejemplo, ahora en el mes de octubre, todos los grandes grupos cerveceros se reúnen con sus departamentos de ventas y ya empiezan a calcular qué es lo que van a hacer al año siguiente. Esto es importante porque al mismo tiempo, en función de lo que tú piensas que vas a hacer, vas comprando una materia prima, un cereal mm, y un lúpulo, que se tiene que plantar. Con lo cual, el decalaje realmente es importante porque realmente, de alguna manera, esa maquinaria de la agricultura ya está en marcha con ujú. anticipación, ¿no? Con lo cual realmente tiene mucha implicación. Con esa parte comercial, pues se hace una planificación a nivel de fábrica, se van haciendo una previsión de consumos, porque con la materia prima que viene del campo, pues viene pues una botella de cerveza. Puede parecer simple, pero la botella es una etiqueta, es Mm, un tapón, claro. es una caja, bueno, una serie de Mm, cosas que realmente no es solamente la botella. Tienes que, para tener una botella en la calle, son muchos proveedores lo que incumben. Y después en la parte en sí de fabricación, al final realmente el día a día va marcando un poco porque son esas previsiones, pues se van haciendo caer más pequeñitos, ¿no? Pues del anual al trimestral, del trimestral al mensual, del mensual, oye, esta semana, ¿qué hacemos? ¿Qué envasamos? Por lo cual, al final, algo que empezó muy estructurado, al final es muy dinámico, ¿no? Porque al final tienen épocas donde llenas más latas, en verano se mm, llenan más latas, otras épocas son más de barriles, oye, porque hay un gran consumo, la botella está intermedio, porque viene un mundial, una Eurocopa, mm. y Sí. entonces el consumidor va a consumir en casa y hay que hacer más botellas, muy dinámico. Realmente, de un año para otro hay tendencias, pero se adapta. Mm, Y después ya sí en fábrica hay una parte en la que primero hay que hacer un mosto de cerveza, que es una parte de cocimiento, la parte caliente que le decimos. Ahora hablaremos de la parte de energía, hablaremos de esa parte. Una parte de bodega, de maduración, que es una parte fría. Ahí en vez de consumir calor, consumimos frío. El calor consumimos en forma de gas, el frío lo consumimos en forma eléctrica. Después ya se transforma, ¿no? La segunda parte es la más importante en cuanto a tiempo, porque hablamos de entre periodos muy cortos, permiten la presión de marca blanca, que es un periodo de una semana, pero hacer un mosto es solamente 8 horas, con lo cual es un tiempo mucho más largo, a marcas que, bueno, tienen un proceso un poquito más permite más presión de más de calidad, 2 o 3 semanas de esa parte de fermentación. Y en función de eso, una vez listo, pues un envasado, vamos a decir, lo más rápido posible, para mandar el producto a la calle. Al final, toda esa cadena, toda esa coordinación es muy compleja, porque al final hablamos de un producto que es un producto de volumen. La cerveza hay que entenderla como volumen. Son botellitas o incluso barriles. El barril al final mm, son 50 litros, entre comillas no es tanta cantidad. Entonces, pues son muchas pequeñas unidades de poco valor. Piensa que una lata tiene poco valor individualmente y para que sea rentable hay que hacer una gran cantidad. Volvemos al tema del volumen, ¿no? Cuanto más pequeño y más barato es ese producto, una lata es más barato que una botella es más barata que un barril es más barato que un sistema de bodega, que son 500 litros, en el caso, por ejemplo, de Galicia, pues cuanto más pequeño, más rentable tienes que hacer porque tienes que mover más volumen para sacar una rentabilidad. Y eso implica una alta automatización. A día de hoy, pues hay fábricas, no es difícil hablando del tema de Alemania, que tú entras en una fábrica de cerveza y no te encuentres a nadie. ujú. Es algo nada raro. Y eso ocurre sobre todo en la parte inicial, de la parte de cocimiento. En la parte de bodega ocurre también a un punto y donde todavía la mano de obra es muy necesaria, personas básicamente, es en la parte de envasado. El envasado es complejo, son muchas botellas, muchas latas, circulando muy rápido y es donde realmente tienen la parte de la mano de obra junto con la parte ya final de logística. Entonces, más o menos es un poco el puzzle, que ahora si quieres, ya función de lo que tú me Ujú. comentes o demás, pues vamos desgranando, pero eso es un poco el puzzle principal. Y a día de hoy, pues sí, efectivamente, no hay ninguna gran empresa en ninguna parte del mundo que no tenga una alta automatización de todos estos procesos, por calidad, por repetibilidad y por costes. Creo que ese es el global, esa es la imagen global. Mm. Claro, pero luego esa cerveza, es decir, se produce y luego también se tiene que mantener. Porque claro, la cerveza tiene que tener digamos, una temperatura, ¿no? Para cuando sale, ¿no? La temperatura es importante, sobre todo en la parte del envasado. El envasado no puede ser Ujú, a cualquier temperatura, vamos a decir que tiene que ser un frío. Entonces, pues sí que es muy delicada la cerveza en cuanto a ese factor.
¿Por qué? Porque entra también la parte del carbónico. El carbónico es un gas disuelto dentro de la cerveza. Si la cerveza se calienta, el carbónico se escapa y la cerveza no se va a quedar en el envase muerta. Entonces, pues también muchas veces los envasados son muy rápidos para que realmente, por ejemplo, hay un momento en el que cuando se llena una botella de cerveza, pues llenas la botella y hay, digamos, una fracción de tiempo corta donde la botella no tiene puesto el tapón. Hay que poner el tapón lo antes posible. Por tema de higiene, por tema de calidad alimentaria, por seguridad alimentaria y también por el tema del gas, para que no se le vaya. Todos esos procesos hacen que al final hay un equilibrio, pues, eso, velocidades, tiempos, temperaturas, y es el punto quizá más delicado un poco de toda la producción, el envasado. Claro, porque eso también entiendo que irá un poco a nivel tecnológico, ¿no? No sé si serán con congeladores grandes o digamos como que controlan, ¿no? Porque no sé si tiene que tener una temperatura óptima, ¿sabes? Sí, No lo sé. al final realmente son tuberías aisladas, principalmente. El tema de aislamiento es muy importante para no perder energía. Y realmente al final es verdad que cuando un sistema global de cientos de metros de tuberías para conducir una cerveza de un tanque de maduración o un tanque de servicio a una botella, pues al final es verdad que las tuberías cogen una inercia. Todo lo que te interesa es mantener la inercia, es decir, mantenerlo frío. Una vez que coges la temperatura frío, es decir, cuando empieza un envasado es el momento más complicado. Es como el despegue de un avión. Es el momento que todavía estoy donde puedo cometer algún fallo. Pero es verdad que cuando ya coges una inercia, pues todo es mucho más sencillo y es más fácil llenar la lata 3500 que la lata número 5, por así decirlo. Entonces, al final, es verdad que las temperaturas y demás juegan un punto muy importante la inercia. Y puede ser lo mismo. Ahí las velocidades juegan a tu favor. Cuanto más rápido seas capaz de hacerlo, pues más fácil generar ese tipo de inercia. También es verdad que cuando tienes un problema, es más problema en la máquina grande que en la máquina pequeña, desde ese punto de vista.